Séptima jornada de protestas en Francia contra la reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron, mientras el Senado tiene hasta mañana para debatir la propuesta legislativa. Tenemos reporte desde París. El grupo de mercenarios Wagner, que lidera la ofensiva rusa en Bakhmut, asegura estar cerca ya del centro de la ciudad, devastada por los combates. Una de las batallas más largas y mortales de la guerra podría estar llegando a su fin. El presidente chileno Gabriel Boric cumple un año en el cargo con un reformado gabinete ministerial y una leve subida de la popularidad. Sin embargo, la falta de mayoría en el Parlamento, el rechazo al plebiscito constitucional o la alta inflación obstaculizan el cambio prometido. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición informativa en Francia, porque este sábado las calles del país vuelven a ser escenario del rechazo social a la propuesta de reforma de pensiones del gobierno de Emmanuel Macron. Miles de personas salieron a las calles a protestar en 200 puntos del país, solo días después de que el pasado martes tuviera lugar la movilización más masiva contra el proyecto. Entonces, según el Ministerio del Interior, 1.280.000 personas participaron en las marchas. Recordemos que uno de los puntos del texto que mayor oposición genera es el aumento de los años de trabajo necesarios para retirarse con la pensión completa. En general, la edad de jubilación pasaría de 62 a 64 años. Previamente, nuestra periodista Natalia Ruiz nos explicó en qué punto se encuentra el debate sobre la ley en el Senado. Bueno, el debate en el Senado continúa, los senadores están trabajando desde muy temprano esta mañana y como ustedes saben, pues se tienen hasta la medianoche de este domingo para terminar ya de examinar todo este texto de ley. Ahora, el gobierno el día de ayer sacó otra de esos ases bajo la manga, que es un artículo en la Constitución que le permite al gobierno, que sea mucho más expedita todo este trámite legislativo en el Senado, y de aquí en adelante el Senado ya no puede ir examinando artículo por artículo ni tampoco enmienda por enmienda como venía haciéndolo, sino que tiene que hacerlo sobre la totalidad del texto o incluso sobre una parte. Así que esto pues va a hacer acelerar un poco las cosas, esperando a lo que suceda ya la próxima semana, el 15 de marzo, cuando va a reunirse esa comisión paritaria de 7 diputados y 7 senadores que tienen que acordar ya una versión final de este texto del proyecto de ley. En otras noticias, en Ucrania avanza el cerco de las fuerzas rusas sobre Bakhmut, escenario de una de las batallas más largas y mortales de la guerra. Este sábado, el líder del grupo de mercenarios Wagner publicó un video en el que dice encontrarse cerca del centro de esta ciudad de Donetsk. Hoy mismo, la agencia rusa, además, RIA Novosti, hizo públicas imágenes que revelan la devastación de la urbe, donde antes de la guerra vivían 70.000 civiles, de los que quedan solo 4.000, según la presidencia de Ucrania. Nos amplía Luis Muñoz. Un paisaje difícil de imaginar incluso para el mejor diseñador de producción de Hollywood. En Bakhmut vivían 70.000 personas. Ahora solo quedan escombros. Carros levantados, granadas sin explotar, cuerpos de ucranianos abandonados y soldados rusos explicando cómo la batalla se desarrolla casa a casa. Tuvimos que destruir las casas para avanzar. Ocurrió con casi todas las casas. Las asaltamos todas. Había varios grupos en cada casa. La batalla de Bakhmut quedará en los libros de historia. La filmación es de la agencia rusa RIA Novosti. Su periodista compara esta batalla con la de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Gran parte de la ciudad ya está controlada por Rusia, que no logra conquistarla del todo. Bakhmut es la vía de Rusia para avanzar hacia Kramatorsk y Sloviansk, y así profundizar en el Donbass. Sin embargo, los analistas no consideran que tenga valor estratégico. No es una ciudad de guarnición, ni un centro de transporte, ni un importante centro de población. Su importancia se ha vuelto más bien propagandista. Rusia necesita obtener por fin una victoria, sin grandes éxitos desde el verano, y después de meses de cruentas batallas en Bakhmut, donde habrían muerto entre 20.000 y 30.000 soldados rusos. Por su parte, Ucrania ha decidido defender hasta el final la ciudad. Sus militares ven una oportunidad de poder causar allí múltiples bajas a sus rivales.
Según la OTAN, por cada ucraniano están muriendo 5 rusos. Es difícil defender la fortaleza de Bakhmut porque muchas fuerzas enemigas están aquí. Desafortunadamente hay muchos compañeros muriendo, pero los tiranos mueren más. En Rusia, Bakhmut también es una batalla interna. El grupo Wagner se atribuye los éxitos militares. Su líder, Yevgeny Prigozhin, quiere demostrar que su empresa militar es mejor que el propio ejército y superar en su enfrentamiento al ministro de Defensa Sergei Shoigu, al que critica con frecuencia. Hoy, hace exactamente 3 años, el 11 de marzo de 2020, fue la primera vez que la Organización Mundial de la Salud usó la palabra pandemia para referirse al brote de COVID-19. En este tiempo, la Universidad Johns Hopkins contabilizó 6.800.000 muertes por coronavirus. Y ayer, 10 de marzo de 2023, dejó de actualizar el registro. Rafael Pérez nos amplía. Hemos hecho la evaluación de que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Este anuncio cambió la historia de la humanidad. Comenzaba así un periodo de crisis y medidas drásticas. Todos enfrentamos una amenaza común, el coronavirus, COVID-19. La declaración de pandemia de hoy es un llamado a la acción para todos, en todas partes. También es un llamado a la responsabilidad y solidaridad. Los confinamientos, una de las medidas para evitar la propagación, convirtieron a las principales urbes en ciudades fantasma. Una calma solo rota por muestras de patriotismo, como en Italia, una de las naciones más afectadas por la enfermedad. Pero no todos en el mundo estuvieron conformes. En China, la política cero COVID provocó el descontento de la población. Al otro lado del mundo, algunos mandatarios se mostraron escépticos por los encierros. No vamos a destruir nuestro país, tenemos que regresar porque, ya sabes, en cierto punto perderás más personas de esta manera por todos los problemas causados que con lo que estamos haciendo. Según la Universidad Johns Hopkins, hasta el mes de marzo de 2023 se contabilizaron unos 676.609.955 casos. De estos pacientes, 6.881.955 fallecieron. Un cambio importante en la estrategia de combate al virus resultaron ser las vacunas. Hasta la misma fecha se han inoculado más de 13.300 millones de personas. Sin embargo, a pesar de que las restricciones han venido disminuyendo considerablemente, el COVID sigue siendo considerado una emergencia sanitaria mundial. Y la BBC está en el centro de la polémica tras suspender a su presentador deportivo más conocido y estrella del fútbol, Gary Lineker. El motivo del cese es que Lineker criticó en su cuenta personal de Twitter la propuesta migratoria del gobierno de Rishi Sunak, que, recordemos, pretende impedir que las personas que lleguen clandestinamente a territorio británico puedan pedir asilo. El exfutbolista tildó la iniciativa de horrible, cruel y de no tan distinta a la de Alemania en los años 30. La BBC consideró que Lineker rompió la línea editorial de la corporación pública, a lo que el presentador respondió que es libre de expresar su opinión personal. La suspensión de Lineker ha generado el rechazo de la audiencia, así como una ola de renuncias en el servicio deportivo de la BBC. Además, en expresión de protesta, distintos programas deportivos de la cadena no se emitieron este sábado. El director de la BBC ha asegurado que no va a dimitir por la polémica que ha incluso llevado al pronunciamiento del primer ministro Rishi Sunak. Como primer ministro tengo que hacer lo que creo que es correcto, respetando que no todos siempre estarán de acuerdo. Por eso he sido inequívoco en mi enfoque para detener los barcos. Gary Lineker fue un gran futbolista y es un presentador talentoso. Espero que la situación actual entre Gary Lineker y la BBC se resuelva de manera oportuna, pero es un asunto de ellos, no del gobierno. Vamos ahora con información de América Latina, porque en Chile el presidente de izquierdas, Gabriel Boric, celebra hoy su primer año de mandato. Este primer aniversario coincide con una reestructuración de su gabinete de ministros y con el rechazo del Congreso a su reforma fiscal. Pero también está marcado por una leve subida de la popularidad del mandatario en los sondeos de opinión. Amal Ben Othman nos hace un repaso del año del presidente chileno.
El 11 de marzo de 2022, el presidente Gabriel Boric asumió el poder en Chile, abriendo una etapa inédita, la de un mandato de 4 años otorgado al jefe de Estado más joven de la historia del país. Un año más tarde, el balance de su gestión se ve marcado por la baja popularidad y una serie de tropiezos. En la semana previa a la celebración del primer año de gobierno, el mandatario sufrió un revés. La Cámara de Diputados rechazó su proyecto de reforma fiscal, pieza central del programa de su gobierno. Preveía un aumento progresivo de los impuestos para los sectores más ricos del país, con el fin de financiar nuevos derechos sociales en educación, pensiones y salud. Esta fue la segunda derrota del Ejecutivo chileno. La primera ocurrió el 4 de septiembre de 2022, cuando el 62% de los votantes rechazó el proyecto de una nueva constitución. El golpe que le significó el plebiscito del 4 de septiembre sin duda tambaleó muchísimo al gobierno. Ha sido un terremoto que le ha afectado tanto desde el punto de vista de su proyecto político que quería instalar en Chile, pero también respecto de quiénes eran las autoridades, quiénes eran los voceros que ellos tenían al interior del gobierno. Otra crisis para el gobierno fue la del conflicto mapuche en el sur del país, donde la población indígena reclama desde hace años la devolución de las tierras ancestrales. Si bien el presidente había criticado la militarización de la zona por parte del gobierno anterior, dio un giro de 180 grados al anunciar el regreso de los militares. Pero a pesar de todos estos contratiempos, el primer aniversario de su mandato coincide también con signos de recuperación económica, con una caída de la inflación, el control del desempleo y un fortalecimiento del peso frente a las divisas extranjeras. 10º sábado de protestas en Israel en contra de la reforma judicial impulsada por el gobierno de coalición de extrema derecha liderada por Benjamin Netanyahu. Según los opositores, la ley socava la independencia de los tribunales al subyugar la Corte Suprema al Parlamento. Las manifestaciones, convocadas cada sábado, han ganado fuerza a medida que la legislación se acerca a ser ratificada. Incluso en una acción inédita, los reservistas del ejército se unieron a las protestas que claman contra el supuesto fin de la democracia en Israel. Sin embargo, varias organizaciones de derechos humanos señalan que la democracia israelí está en entredicho desde que permite la ocupación ilegal de territorios palestinos y desde que se basa en un sistema de discriminación que Human Rights Watch y Amnistía Internacional han calificado de apartheid. Y en Siria, decenas de menores que fueron reclutados en su momento por el autodenominado Estado Islámico están en tratamientos de rehabilitación para volver a la vida civil. Max Pérez Gallardo nos cuenta más. Pateando un balón o pintando. Más de 50 menores buscan encontrar una nueva vida después de ser reclutados por el Estado Islámico a temprana edad. Expuestos a la violencia y al extremismo ideológico, estos menores que se encuentran en el centro de rehabilitación Orkesh experimentan las secuelas de criarse en entornos sumamente conflictivos, lo que les provoca problemas en la socialización y en el desarrollo cognitivo. No queremos que los niños estén permanentemente en estos centros, pero los esfuerzos diplomáticos son lentos, por eso pensamos que establecer un nuevo centro es estratégicamente mejor. Hoy en día, cuando hablamos de rehabilitación de niños, no hablamos solo de 100 o 200 niños, hay muchos más que necesitan rehabilitación. Los padres de algunos de ellos proceden de países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia. Y aunque por normas del derecho internacional, estas naciones tienen responsabilidad de aceptar a los niños dentro de sus fronteras, los trámites de retorno son obstaculizados por controversias de política interna. La meta de este centro es trabajar con los menores para que, en un futuro, puedan volver a casa. El objetivo a largo plazo de nuestro proyecto es preparar a los niños para que puedan aceptar a otros e integrarse en sus sociedades cuando sean repatriados. El reclutamiento infantil dentro de los conflictos armados está prohibido por la normatividad internacional, un marco legal constantemente transgredido por organizaciones extremistas. Según Naciones Unidas, los niños son reclutados, entre otras cosas, con motivos propagandísticos que generarían visibilidad mundial, además de que la manipulación a los menores es más efectiva. En Siria, la esperanza por devolverle su niñez a miles es latente. Muchas gracias por su atención. Sigan con nosotros.